estrés, el sistema nervioso va a actuar rápidamente. Intenta hacer que el cerebro no le falte energía, no le falte glucosa, no le falte oxígeno. Entonces se va a acelerar de esa manera muchas funciones. ¿Y por qué razón? ¿No? Tenemos que acordarnos que el sistema nervioso simpático, ¿no?, es el sistema de respuesta al estrés, ¿no? Lo que tenemos conocimiento en algunos de los libros, ¿no?, como el sistema de lucha o el sistema de huida. Pero ¿por qué se da esto? ¿Por qué se da? En la supervivencia de los seres vivos, ¿no?, la respuesta biológica a la agresión, nosotros la calificamos como defensiva, pues trata de mantener el mantenimiento del equilibrio complejo, dinámico, armonioso de la homeostasis, ¿no? Eso ya tenemos que tener entendido. Sin embargo, una inflexión clave en la concepción de esta respuesta biológica es la que ha conducido a considerar en la actualidad algunos mecanismos defensivos que son también potencialmente agresivos para las células, para los tejidos, para los órganos del propio organismo. Pero si nosotros vemos que la agresión, ¿no?, como un estado de disarmonía o alteración de la hemostasia, y esto va a sobrepasar, va a pasar un umbral de intensidad o se repite en un corto espacio de tiempo. Entonces va a ser una respuesta, ¿no?, de agresiones reiteradas y en consecuencia, ¿no?, estas respuestas primariamente son defensivas y la acumulación local, la acumulación general o ambas de estas agresiones, ¿no?, termina por romper el estado de la homeostasis. Por lo tanto, este estado de disarmonía o alteración de la homeostasis va a desencadenar una respuesta adaptativa. ¿Y qué va a ser la respuesta sistémica a la agresión? Es la reacción del organismo ante la exposición a cualquier agente agresor. Entonces va a haber una finalidad inmediata, que es la de restablecer la homeostasis. Estamos hablando en términos generales, qué es lo que sucede en un paciente pre, intra, post quirúrgico y la respuesta a la agresión. Lo enfocamos desde el punto de vista cardiovascular. Cuando hablamos de cambios cardiovasculares, tenemos que tener en la regulación ajustes circulatorios. Y lo más importante, prevención de la volemia y la retención hidrosalina. Cuando hablamos los ajustes circulatorios en los cambios hemodinámicos, hablamos de una fase hipodinámica. Entonces, esta fase inicial se da con la disminución del volumen sanguíneo, disminución del gasto cardíaco, pero aumenta la resistencia vascular sistémica. Esta consecuencia inmediata de la lesión como resultado de la pérdida de fluidos corporales puede durar o suele durar varias horas hasta que nosotros estemos comprendiendo la regulación de la función cardíaca. Entonces, es un estado de declinación de la vitalidad con gran intensidad cardiovascular que, de no ser corregida, hace que el paciente evolucione hacia la necrobiosis y la muerte, ¿no? En otros términos, durante esta fase, debido al estímulo siempre de los vasoreceptores, ¿no?, al detectar la pérdida de la resistencia vascular, se produce un incremento en la actividad simpática. Entonces, hay un periodo de compensación que corresponde a una fase hiperdinámica, a una fase catabólica. Como hemos dicho,
Esto puede persistir, puede ser algunos días o semanas. Entonces, ¿cómo vemos el cambio y la regulación? Esto lo vemos por un gran estrés metabólico, un estado cardiovascular hiperdinámico y una acelerada producción hepática de glucosa a expensa de los aminoácidos. Y esto se va a traducir en hiperglicemia mantenida. Algunas veces en la práctica a los alumnos se les dice, pacientes que vienen con hiperglicemia, muchas veces lo consideran como diabéticos, y no es diabético, sino es una respuesta hepática a la agresión. Entonces, las manifestaciones más significativas de esta fase persiste, ¿no?, en el balance negativo de nitrógeno. Esto va a ser una expresión directa de la degradación proteica corporal en la fase de hipermetabolismo o hipercatabolismo, ¿no? Lo que da un resurgimiento de la vitalidad como el torrente, ¿no?, de regreso a lo normal. Pero ¿qué va a pasar tras la injuria? Tras la injuria se produce un incremento de las concentraciones de aldosterona, la más importante de los mineralocorticoides, con valores más altos durante los periodos agónicos de los tejidos lesionados. El sistema renina-angiotensina, la elevación de la aldosterona, la elevación de la hormona antidiurética, ¿no? Estas hormonas tienen un papel importante en los mecanismos de reabsorción, ¿no?, de sodio, cloro y la secreción de potasio. Entonces, hablamos de un equilibrio hidroelectrolítico y en el mantenimiento del volumen circulante. Por lo tanto, va a aumentar el volumen extracelular y va a disminuir el volumen plasmático, ¿no? Y el objetivo, ¿no?, que es para la regulación, es mantener el volumen circulante. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta lo evidente que después de una injuria también se produce, ¿no?, a la elevación de estas hormonas, ¿no?, de la vasopresina, la osmolaridad plasmática. Esa elevación de la osmolaridad plasmática constituye el estímulo principal para la secreción de esta hormona ADH. De esta hormona de ADH. Entonces, esta va a cumplir funciones metabólicas al estimular la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepáticas. Y todo esto va a hacer que nuestro objetivo es mantener el volumen circulante. Cuando hablamos de solutos, ¿qué hemos dicho? Retención de sodio, aldosterona y retención de agua. Clínicamente, nosotros, cuando hablamos preservación de volemia, retención hidrosalina, ¿no?, miren acá, es una sobrehidratación en el acto quirúrgico, por lo tanto, vamos a tener estas alteraciones, ¿no? Y miren acá, los edemas, ¿no?, que se pueden producir. En cirugía, ¿no?, en cirugía y hemodinamia cardiovascular, nosotros presentamos un alto riesgo quirúrgico perioperatorio. Por ello, es que nosotros requerimos de personal experimentado y de un equipo de monitorización avanzada, ¿no? Concepto de monitorización. La monitorización clínica es la que ya nosotros habíamos hecho en la evaluación preoperatoria, así también los conocimientos de fisiología cardiovascular, los conocimientos de función respiratoria, los conocimientos, la fisiología del sistema nervioso central, conlleva a que nosotros estemos en esta regulación cardiovascular viendo la profundidad de anestesia. Ya en la práctica vamos a ver cómo es el BIS, ¿no? Entonces vamos a ver la profundidad de esta anestesia, en qué momento el paciente va a despertar.
Asimismo, también vamos a tener la parte neuromuscular, renal, la temperatura y también la monitorización estándar. Entonces, esta monitorización arterial invasiva para regular la función cardiovascular, ¿no? Nosotros requerimos de una monitorización arterial invasiva avanzada, ¿no? Porque esto constituye una herramienta ampliamente utilizada en pacientes que ingresan a sala de operaciones. Esto nos permite obtener información acerca de la fisiopatología cardiocirculatoria. Por eso es que es importante, y esto nos va a ayudar a realizar el diagnóstico y hacer una guía terapéutica para que nosotros llevemos, ¿no?, a una estabilidad hemodinámica, porque nosotros tenemos un paciente con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Si nosotros vemos ya en el sentido de la perfusión tisular, ¿no?, es una de las grandes preocupaciones durante las intervenciones quirúrgicas. Por eso es que mantener un correcto suministro de oxígeno a los tejidos y órganos, el cual puede verse comprometido durante las distintas fases de la cirugía, asimismo hacia el postoperatorio. Asimismo, también de la perfusión tisular podemos hablar del gasto cardíaco, factor común en el suministro de oxígeno, y la presión arterial. Por lo tanto, estamos hablando de regulación cardiovascular, ¿no? Por lo tanto, la evaluación y la optimización de esta monitorización es la piedra angular para el mantenimiento de la homeostasis circulatoria. Asimismo, también, ¿no?, si nosotros hablamos de gasto cardíaco y hablamos regulación de la presión arterial, tenemos que contar con parámetros específicos que muchas veces no tenemos a la mano, el aporte de oxígeno, ¿no?, que nos va a permitir conocer de forma más exacta si el suministro está siendo administrado correctamente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Asegurar la eficacia de la función cardiovascular durante toda la anestesia. Y si nosotros queremos hablar de eficacia en la función cardiovascular, ¿no?, durante todo el proceso anestésico, nosotros tenemos que estar monitorizando para una buena regulación el EKG, la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Y si hablamos de hipovolemia, porque en los pacientes de cirugía es habitual encontrar alteraciones de la curva del rendimiento cardíaco causadas por las enfermedades subyacentes. Y esto va a provocar una tolerancia muy limitada a la hipervolemia o hipovolemia que nosotros podemos hacerlo llegar cuando no regulamos bien la función cardiovascular. Por ello es importante la optimización de la precarga, ¿no?, para tener un éxito en la intervención. Entonces, estos parámetros, ¿no?, vamos a hablar de los parámetros de la hipervolemia, ¿no?, parámetros hemodinámicos, ¿no?, variaciones de la presión de pulso, ¿no?, variación del volumen sistólico, la elastancia, ¿no?, dinámica, una elastancia arterial, o también vamos a hablar de una eficiencia del ciclo cardíaco. Aunque estos parámetros en la hipovolemia, ¿no?, es muy limitado, ¿no? Entonces, su uso durante el periodo preoperatorio y postoperatorio pueden ser de gran utilidad. Estas variaciones de la presión de pulso, la variación del volumen sistólico, la elastancia dinámica y también la elastancia arterial, ¿no?, para tener un éxito en la eficiencia del ciclo cardíaco, ¿no? Otros parámetros
cardiovasculares que podemos tener en cuenta para la regulación de la función cardiovascular y que ya son más sofisticados, pero tenemos que hacerlo, de la presión venosa central, presión de la arteria pulmonar, el gasto cardíaco, la saturación venosa mixta, ¿no? Que podemos tener nosotros a entenderlo. Haciendo un poco de historia, en el EKG, ¿no? Tenemos al famoso Will Einthoven en 1903 con el galvanómetro, ¿no? Ustedes fíjense, es el premio Nobel de la medicina, dada en 1924, ¿no? Si nosotros hablamos ya del EKG, ¿no? El electrocardiograma, nosotros vamos a tener entendido que las mediciones de comparar y ver los intervalos de tiempo, tenemos que tener que ver también los índices, ver la forma que progresa una serie de ondas a lo largo de diferentes derivaciones. Y esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer con el EKG, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que no solo leer los números, sino ver la gráfica, ¿no? Para que nosotros podamos entender, ¿no? Cuando nosotros estemos, por ejemplo, colocando una línea arterial para monitoreo. ¿Por qué? Porque a pesar de que se consiga un método de monitorización hemodinámica invasiva avanzada, lo cierto es que cuando a un paciente se le coloca una línea arterial, tenemos prácticamente una pendiente, ¿no? ¿Qué significa esto? Si digamos de 159 de presión sistólica, ¿no? Entonces, cuando nosotros colocamos una línea arterial, ¿no? Y nosotros vamos a tener que tener en cuenta la presión arterial media, ¿no? Aquí en números pequeños, ¿no? Aunque estas medidas, ¿no? Es el parámetro más importante, porque es la presión arterial media de perfusión. ¿Y esto qué nos significa? De que solo estamos viendo valores estáticos, ¿no? Solo los números. ¿Por qué no mejor analizamos el contorno de las diferentes curvas, ¿no? En el EKG, ¿no? Y acá tenemos las ondas de la presión arterial invasiva, ¿no? Presión arterial media invasiva. Y estas ondas también de la saturación de oxígeno, ¿no? Asimismo también la frecuencia cardíaca. Si nosotros vemos acá los complejos del QRS, ¿no? Entonces tenemos que analizar con detalle los pequeños accidentes que suceden en la rama, digamos, ascendente, ¿no? Si hablamos acá, en la rama ascendente, ¿no? Entonces, en esta rama ascendente y esta rama descendente, ¿no? Y quizás un análisis de estos contornos nos podría arrojar información valiosísima, como sería el caso del gasto cardíaco, y esto nos va a significar de que tenemos, ¿no? Una deuda pendiente con los pacientes, ¿no? Porque no lo sabemos usar. Y si no lo sabemos usar, va a haber complicaciones asociadas a esta línea arterial. Entonces, la actividad cardíaca, ¿no? Produce fluctuaciones en el voltaje eléctrico en la superficie de la piel en un rango de 2 a 1000 milivoltios cuando nos colocamos los electrodos. Y eso nos va a dar una información del ritmo cardíaco. Nos va a dar información de la presencia de una isquemia miocárdica, que es comúnmente que nos damos en anestesia, ¿no? Especialmente en anestesia, lo que tenemos que ver es esta derivación 2 que nos va a dar el trastorno del ritmo y la derivación de la B5 o B6, ¿no? Que nos vamos a tener en cuenta la isquemia
ventricular izquierda, especialmente en el vector 5, la derivación B5. La presión arterial no invasiva, haciendo un poco de historia, si ustedes tienen en cuenta, Steve Hals en 1677, ¿no? Como ustedes ven acá, demostró que la presión sanguínea conectada a un tubo de cristal, ¿no? Este tubo de cristal que se colocó en la carótida, de la arteria carótida de un caballo, ¿no? Y miren cómo la presión de sangre hasta este nivel era 8 pies. Y así de estos equipos también que se utilizaban para medir los primeros instrumentos para medir la presión arterial. Entonces, esta presión arterial no invasiva y esta invasiva, ¿no? Que nos hace entender cómo ya desde 1600 a la fecha, ¿no? Y muchas veces no lo podemos entender ni comprender. Entonces, la presión arterial no invasiva, ¿no? Mantiene presiones de perfusión tisular. Entonces estamos hablando de una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Por debajo, ¿no? Hay una mala perfusión y por encima hay una buena perfusión, a 100, 110, ¿no? El método no invasivo, ¿no? Es la colocación de un manguito de presión, ¿no? En el brazo, en el antebrazo, en la pantorrilla y en el muslo, donde haya un vaso, ¿no? Grande. Se insufla por encima de la presión arterial sistólica. Sistólica, 100, 110, 120, 130, 140. Después desinsuflamos y se restaura el flujo sanguíneo y ahí es donde nosotros lo detectamos. Y entonces estos ruidos son de Korokov, ¿no? Donde la presión arterial sistólica es la aparición en el primer ruido, no el que es más fuerte, sino en el primer ruido, así sea mínimo. Y la presión arterial diastólica, desaparición de este ruido. La presión arterial no invasiva también incluye a que nosotros estemos moviendo el pulso, también hagamos la oscilometría, ¿no? O también los métodos automáticos. Durante la anestesia, para mejorar la regulación, ¿no? Se mide de forma intermitente. Quiere decir que podemos ponerlo cada 3, cada 5 o cada 10 minutos, ¿no? Generalmente nosotros colocamos en el monitor, ¿no? La toma de presión arterial no invasiva cada 5 minutos. Porque así se evitarán determinaciones inferiores a los 2 minutos. En los pacientes, ¿no? En los riesgos de tromboflebitis, congestión venosa o lesión nerviosa, es especialmente en los pacientes que tienen alteraciones, como los diabéticos, alteraciones neuronales, ¿no? Trastornos del metabolismo, obesos, ¿no? Que pueden tratar esos riesgos de tromboflebitis, congestión venosa o lesión nerviosa. ¿Cuál es nuestra fuente de error? Nuestra fuente de error es la sobreestimación, ¿no? Si nosotros no colocamos un manguito, ¿no? Esa es la cinta que nosotros colocamos, un manguito estrecho, un manguito mal ajustado, o la colocación del manguito en la extremidad inferior, especialmente cuando nosotros colocamos el manguito en la arteria poplitea. Esa es la sobreestimación frente al error. La infraestimación, ¿no? Con esto podemos tener una disminución del flujo sanguíneo, especialmente en pacientes que están en shock, o también en pacientes que estamos infundiendo vasoconstrictores, ¿no? Los manguitos anchos, ya no pequeños, estrechos, sino mangos anchos, que no estén bien colocados sobre la arteria, ¿no? La determinación de una extremidad por encima del corazón, cuando vemos nosotros.
La presión arterial invasiva, ¿no? El material que nosotros vemos, como ustedes ven acá, son los equipos que nosotros tenemos en sala de operaciones, ¿no? Que podemos hacer arterias, monitoreo o regulación de la función cardiovascular por la presión arterial invasiva, ¿no? Tenemos monitores con módulos, cables de medición de las presiones, bolsas de solución salina, tubos de conducción rígida de líquidos, sistema de traducción con llaves de 3 pasos, agujas y catéteres de arteria que van en la yugular, ¿no? Especialmente de 8 centímetros de largo para los adultos, ¿no? En la arteria renal también 16 centímetros de largo en el caso de canalizar la arteria femoral. En el kit también viene paños, bata, guantes estériles, ¿no? Entonces, esa es la monitorización de la presión arterial invasiva. Si ustedes ven desde la colocación de la arteria radial, ¿no? La traducción de las llaves de triple vía hacia los monitores, ¿no? Que nos van a dar ya esta monitorización de presión arterial invasiva con sus gráficas, ¿no? Ascendentes, descendentes, la muesca anacrótica, la dicrota, ¿no? En tanto en la diástole como en la sístole, la cumbre, ¿no? Entonces vamos a tener la presión arterial sistólica, ¿no? En este ascenso sistólico, el descenso sistólico, el punto dicroto, ¿no? Acá el descenso diastólico y la presión arterial diastólica. Pues todo esto nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Y así tenemos estos monitores, ¿no? De vigilio, vigilance, precept, volumen view, Swan-Ganz, ¿no? Con gasto cardíaco continuo, FlowTrack, Check, Nikon y también los ultrasonidos. ¿Qué vamos a querer con todo esto? ¿No? Vamos a tener que entender la fluidoterapia, los inotrópicos o vasopresores, las transfusiones, estrategias terapéuticas y vamos a tener que establecer también el pronóstico. Una de las dudas, ya en la evolución continua, ¿no? En el año 2020, ya estamos viendo un gran desarrollo tecnológico. Antes de la monitorización, era muy rudimentario darse cuenta si el paciente estaba vivo o no era medianamente, no se diera medianamente la palpación. Eso era en tiempos de Hipócrates. Y lo veían con pura clínica, ¿no? Como yo me formé, ¿no? En el hospital donde estaba, yo le decía, quiero que me apaguen todos los monitores porque yo voy a trabajar en Puno, hospital que no tiene monitorización, por lo tanto voy a hacerlo clínico. Y mire, yo estoy hablando de hace 25 años. Hoy en día ya prácticamente todos los hospitales encuentran monitores de amplia gama. Entonces, en forma rudimentaria se puede hacer también de manera instrumental, pero un punto que cambió completamente la monitorización clínica, ¿no? De un paciente, ¿no? Fue la introducción del sistema para medir la presión arterial de manera no invasiva y también tenemos acá ya en hojas que nosotros llegábamos para seguir la secuencia, ¿no? Y también vamos a tener ya en la tecnología, cuando Koropov en el año de 1900 describe los ruidos del Koropov, ¿no? Y también vamos a tener que en este tiempo todavía no había presión arterial diastólica, saturación de oxígeno, ¿no? El CO2, el EKG, ¿no? Entonces, estos parámetros todavía no teníamos. Entonces, la evolución ha hecho de que se consigan más, ¿no?
de estas monitorizaciones, porque lo más importante es la concentración prácticamente de CO2, una máxima de CO2 de carbono expirado durante el ciclo de la respiración. Actualmente ya podemos decir que la presión arterial invasiva ya no es una monitorización hemodinámica avanzada, más bien habría que reajustar este concepto y decir que la presión arterial invasiva es una realidad, una monitorización hemodinámicamente básica, y para esto necesitamos lograr una línea arterial canalizada, ¿no? Una línea arterial canalizada, ¿no? Ven cómo se coloca la línea arterial, y ahí empieza el primer problema en cuanto a la monitorización arterial invasiva, la calidad de la línea arterial. Sabemos cuando el paciente está hipotenso, cuando está utilizando vasopresores a dosis altas, entonces va a tener se va a producir una vasoconstricción intensa, va a haber una oligoemia arterial y se produce una gradiente, ¿no? De lo que se registra a nivel de una arteria periférica, como la radial, como la arteria pedia, como la arteria braquial, en relación a lo que sucede justamente a raíz de la aorta. Y algo importante es establecer el horizonte, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos la línea arterial y vemos los perfusores, ¿no? Estos traductores para la medición de la presión arterial invasiva, también podemos tener al costado, tenemos la presión venosa central, colocado siempre a la altura de la aurícula derecha. La técnica, ¿no? Colocación del catéter en la luz arterial, de la arteria radial, a través de la cual se transmite la presión, ¿no? A un transductor, ¿no? Hemos dicho que la elección es la arteria radial, pero también puede ser otra alternativa, la arteria femoral, la arteria braquial, ¿no? Aquí en la arteria braquial podemos evitarla, no hay una circulación colateral. Y los traductores, ¿no? Los traductores que nos vamos a tener, ¿no? Tanto de la la presión arterial invasiva como la presión venosa central, o mejor dicho, este dispositivo está compuesto de un cristal de silicona que convierte desplazamiento mecánico producido por la presión arterial en un cambio de voltaje para ser graficado. Este horizonte que nosotros estamos hablando es el punto de partida del cual nosotros empezamos a calibrar, ¿no? Entonces, en este punto, miren acá, a nivel axilar, ¿no? Calibramos el 0, porque si levantamos por encima de este punto, de este horizonte, ¿no? Podríamos sobre o infraestimar la presión arterial, de tal manera que hay que escoger un punto que el paciente, ¿no? Esté recostado, sentado o semiacostado, ¿no? Para que no se altere la lectura y que lo que se registra corresponda a la realidad fisiológica. Y ese punto es el punto flebostático, ¿no? Sin esto, todo lo que registramos no refleja la realidad fisiológica del paciente. Y este punto flebostático corresponde a una distancia equidistante entre el esternón, ¿no? Del paciente y la columna vertebral. Y eso es justamente a nivel del cuarto espacio intercostal derecho. Y esto corresponde más o menos a la línea medio axilar. Si uno quiere hacer algo más intuitivo,
lo que tiene que hacer es pensar en el corazón del paciente, dónde está, y en ese momento hacemos un plano tricuspidio, ¿no? El plano tricuspidio corresponde a la referencia natural del cero hidrostático. Esa es la manera para escoger el sitio donde vamos a colocar el transductor. Horizonte, punto flebostático y colocación del transductor en base a la referencia anatómica del corazón. Entonces, si nosotros queremos recapitular, tenemos que coger un punto, ¿no? Donde se encuentra el cuarto espacio intercostal, ¿no? Tenemos la espacio intercostal, ¿no? Buscamos el punto más prominente del esternón y el punto más dorsal de la pared torácica posterior. Y ahí justamente, aquí en la mitad, ¿no? ¿No? Y entonces vamos a establecer el punto flebostático común. Pero ahí no terminan los problemas, ¿no? Porque este punto más prominente del esternón, ¿no? Si hacemos nosotros, ¿no? Dos retos, primero una línea arterial a la que sea un acceso de calidad y luego lidiar con el amortiguamiento, ¿no? ¿Qué significa la calidad? Es muy, dado que tomamos la línea arterial, es muy cercana al pliegue de la muñeca, ¿no? ¿Por qué? Porque la arteria va a descansar, ¿no? Sobre un plano óseo. Entonces hablamos de los retos con la línea arterial, acceso de calidad y amortiguamiento, ¿no? Y tenemos cuando nosotros canalizamos la arteria, es muy fácil de descargar, pero si nosotros tenemos que este catéter se ha doblado y no hay pasaje, ¿no? Se pueden formar coágulos, ¿no? Y de repente hacer más daño que bien. Tras canalizar la arteria, ¿no? Para obtener la onda de pulso, debemos de seguir los siguientes pasos. Hablamos de un transductor, ¿no? Que debe colocarse a nivel de la aurícula derecha, ¿no? Línea medio axilar, y debemos hacer correctamente el cero. Para ello hay que girar la llave, ¿no? Que estamos colocando de 3 vías, dejando abierto el aire del transductor y poniéndolo a cero. Los riesgos, ¿no? De la punción que podemos tener hacer una isquemia, ¿no? Esta es la prueba de Allen, que la práctica la vamos a hacer, o también otros riesgos derivados de la punción, podemos colocar en la línea radial, trombosis, hematomas, sangrados y infecciones, ¿no? Si nosotros, miren, donde estamos colocando en otro sitio, fuentes de error que puede haber, factores técnicos y mala referencia anatómica, ¿no? Distorsión de la señal, porque está mal colocada la línea. En el vaso podemos provocar un trombo o podemos hacer una vasoconstricción. El catéter que estamos colocando acá puede tener una doblez o también formarse un trombo. Y en el transductor, ¿no? Se puede estancar la sangre y la línea puede tener un doblez o también una longitud exagerada. Asimismo, también fuentes de error en la lectura de estos, después del transductor, la lectura que podamos tener. Si tenemos todos estos errores, agregando las burbujas de aire, no vamos a tener bien la traducción.
¿Cuáles son las indicaciones de la presión arterial invasiva? Cuando nosotros queremos regular, ¿no?, la función cardiovascular, tenemos que hacer una monitorización continua, especialmente en cirugías especiales, pacientes con inestabilidad cardiovascular, ¿no? Y esto nos va a permitir múltiples extracciones, ¿no? Que acá sí tiene una llave triple vía, podemos también extraer muestras de sangre. Si nosotros realizamos múltiples intentos, ¿no?, con el uso de dosis altas de vasopresores, miren acá la isquemia que podemos provocar, ¿no?, en la línea arterial. Miren lo que se puede provocar, ¿no? Una pésima técnica, porque está cercano con respecto a la muñeca. Miren acá la muñeca y está cercano a la muñeca. Esto el paciente se mueve, ¿no?, un poco y se puede obstruir. Y lo que va a ser es un trauma vascular y a veces termina en esto para una isquemia en el territorio de la arteria radial, ¿no? En el peor de los casos puede quedar así, ¿no? Incluso una trombosis de la arteria, y si hay una insuficiencia, ¿no?, de flujo de la arteria anular, podríamos incluso perder la mano. Entonces, si nosotros vemos ya esta línea arterial, el registro, ¿no?, de una línea arterial típica, pero nos llama la atención, aquí si nosotros vemos, ¿no?, nos va a llamar la atención si nosotros tenemos una onda de línea arterial y la presión es arterial 160/70, pero esta morfología es curiosa porque siempre hemos tenido una línea, ¿no?, arterial. Tiene un ascenso y tiene un descenso. Tiene una incisura dícrota, que es esta, ¿no?, y no más. Pero aquí estamos viendo un fenómeno que se llama el fenómeno de resonancia, ¿no? Miren acá, en la cúpula prácticamente de la sístole, ¿no?, hay un ascenso, un accidente en la línea o en la incisura anacrótica. Y también tenemos en la línea, ¿no?, la dícrota, ¿no? Entonces, cuál es la traducción de esto? La traducción de esto, ¿no?, algo que siempre debemos preguntar, ¿no?, ¿qué es el sistema de las conexiones? El sistema de las líneas, donde están, por un lado, las llaves de triple vía, estarán con adecuado amortiguamiento, ¿no? Y el amortiguamiento lo vamos a ver acá, un adecuado amortiguamiento, ¿no? O también nosotros vamos a tener, si un sistema adecuado amortiguamiento y cambio de presiones, las curvas no reflejan la realidad fisiológica. Entonces, ¿qué significa el subamortiguamiento? Cuando hablamos de un sistema subamortiguado, vamos a registrar presiones más altas de la realidad fisiológica. Y si tenemos un sistema sobreamortiguado, vamos a tener presiones menores a la realidad fisiológica. Aquí, por ejemplo, ¿no?, si nosotros vemos este sistema, está con un amortiguamiento inadecuado. ¿Por qué? Porque para tener un amortiguamiento adecuado, ¿no?, no debe tener más de 3 oscilaciones, ¿no? Y en este momento nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 oscilaciones. Y las oscilaciones previas no deben ser mayores, ¿no?, de 1/3, ¿no?, como vemos acá. Entonces, esto nos va a medir, ¿no?, entre una oscilación y otra oscilación, ¿no?, no debe haber mayor a 30 milisegundos, o sea, 33 Hz. Entonces se podría decir
que es difícil hacer esta valoración. Sin embargo, ahora no es tan difícil porque aquí en este sistema, ¿no? Si es subamortiguado, ¿no? O sea, es un sistema muy duro, porque cuando tenemos más de 3 oscilaciones que nosotros tenemos acá, ¿no? Después de una prueba que se llama la fase del purgado rápido, eso significa que es un sistema muy duro, muy tieso. Hay que verificar dónde está el problema. Y de hecho, una manera indirecta de saber que es un sistema muy rígido es la hiperresonancia, ¿no? De esta muesca, ¿no? Entonces, si hablamos de hiperresonancia, es una onda en la rama anacrótica con una incisura, ¿no? Que vemos acá, la incisura anacrótica, ¿no? Y esto sí es normal. Pero también tenemos en la incisura dícrota, que corresponde al punto donde se cierra la válvula aórtica. Ya los alumnos en la práctica, nosotros tenemos entendido lo fisiológico normal, ¿no? Veamos un poco un ejemplo práctico, ¿no? ¿Qué opinan de esta curva de la línea arterial, ¿no? Aquí vemos nosotros nuestra línea arterial, ¿no? 24/19, con una media de 22. Pero si uno no cuestiona la precisión en cuanto al concepto de amortiguamiento, podría rápidamente a ponerle un vasopresor. Es lógico, si yo veo esta presión, el paciente se va a morir, coloco un vasopresor. Pero si yo veo las demás curvas, una lectura de las demás curvas, ¿no? Si esta presión está muy baja, pero miren acá, sin embargo, ¿no? Aquí esta presión no invasiva, ¿no? ¿No? Antes de los 5 minutos, vemos de 153/78. Y esta es bastante bien. Aquí lo que estamos viendo es un sistema, ¿no? Con estas presiones, un sistema sobreamortiguado. Y esto nos va a reflejar la realidad fisiológica, que es importante. Entonces, para tener o hacer un resumen de lo que hemos dicho con respecto al concepto de amortiguamiento, una presión como esta, ¿no? De 25/20, acá, con una media de 22, ¿no? Pero aquí no vemos la incisura dícrota, ¿no? Entonces, si no vemos la incisura dícrota, nosotros tenemos que tener, no se observa, las 3 presiones no son muy parecidas, ¿no? Entonces, hay una discordancia en la presión arterial no invasiva y sea que estamos nosotros revisando el cero flebostático que hemos hablado. Si nosotros nos imaginamos, ¿no? Tomamos decisiones, ¿no? Una información que no corresponde a la realidad fisiológica, en ese caso nosotros daríamos fluidos a los pacientes innecesariamente. O sea, vamos a transfundir innecesariamente. Cuando no le corresponde iniciar soporte circulatorio o uso de vasopresores o uso de vasodilatadores de forma errónea, ¿no? Entonces, darle a los pacientes vasopresores, en este caso, daríamos inotrópicos, ¿no? Cuando el corazón no está débil, inclusive esto ya sería el colmo, iniciarse un soporte mecánico tipo de balón de contrapulsión, simplemente por una línea, ¿no? Mal leída, mal calibrada, mal ajustada, y entonces en algunos pacientes que necesitan la línea arterial sea perfecta. Entonces hablamos de ¿no? En estos pacientes hablamos de síndrome de distrés respiratoria en las cirugías cardíacas, pacientes politraumatizados, pacientes in shock, ¿no? Cardiogénico, séptico,
hemorrágico, ¿no? En la insuficiencia cardíaca o en cirugías de alto riesgo. Cuando hablamos ya de hipertensión sistémica, ¿no? Esta hipertensión sistémica vamos a asociarla a aumento de la mortalidad de forma exponencial. Y algunos pacientes necesitarán de la optimización prequirúrgica y en muchos de estos pacientes, ¿no? De emergencia especialmente, pueden estar utilizando, ¿no? Pacientes en ventilación mecánica asistida, ¿no? O también pacientes con altos valores de PIB para lograr una buena oxigenación. Esto nos lo vemos en una impresión clínica, ¿no? En estos pacientes que son críticos. Si nosotros vamos a un ejemplo, por ejemplo, para que se pueda entender esto. Si nosotros vamos a tomar un vuelo y usted está abordando al avión y la azafata dice, el capitán acaba de informar que el radar del avión está dañado. Entonces, ¿tú continuarás el abordaje o vas a esperar al próximo vuelo? Entonces, como la vida o mi vida está en peligro, probablemente diría que aquí yo no juego mi vida, mejor espero, aunque pierda el vuelo, pero no voy a salir de este vuelo cuando el avión no esté con el radar bueno. Entonces, esto es porque la vida de estos pacientes puede estar en peligro. Si nosotros cambiamos de un escenario, paciente que tiene la vida en sus manos, y si en este contexto el paciente no puede prácticamente opinar, depende de cuál es su experiencia para tomar decisiones con respecto a la línea arterial. Otro punto importante, ¿no? Es tratar de entender la hemodinamia. Es una parte esencial de la homeostasis fisiológica, porque esta hemodinamia, ¿no? Siempre lo hemos dicho, depende de tres parámetros que están interconectados, de la presión, el flujo y la resistencia vascular. El flujo sería el gasto cardíaco. La presión sería la gradiente de presión del lado arterial hasta el lado venoso. Y la resistencia vascular sería la resistencia vascular periférica. Estos tres parámetros interdependientes se pueden amplificar mediante la fórmula de Ohm, ¿no? Entonces, habla de que el flujo es igual a la gradiente de presión entre la resistencia. Si nosotros trasladamos esta fórmula a condiciones fisiológicas, esto significa que el flujo va a ser reemplazado por el gasto cardíaco, ¿no? El numerador, la presión media menos la presión venosa central, o sea, delta, ¿no? Dividido entre la resistencia vascular periférica, ¿no? Con eso evaluamos las condiciones hemodinámicas del paciente, ¿no? Y esto lo vemos todos los días. El paciente, ¿no? Aquí hay que hacer un punto de inflexión. Cuando nosotros pensamos en estabilidad hemodinámica de un paciente quirúrgico, solo pensamos, ¿no? Como siempre les digo en la práctica, solo piensan en la macrocirculación. Y lo que les enseñan en fisiología, todo es macro, ¿no? O sea, la macrohemodinamia. De ninguna manera, este es el reflejo de todo lo que sucede en la microcirculación. Es muy diferente, porque la microcirculación no es tan fácil de monitorizar. No se puede medir la microcirculación con una línea arterial. Pero eso es importante entender que la línea arterial, ¿no? Tiene muchas cosas, pero no tiene todo.
la microcirculación en algunos pacientes que tienen una presión normal en la macrocirculación, pero examinamos al paciente y está con frialdad distal, está con cianosis, está con piel marmórea, está con 15 de lactato, el bicarbonato está por el suelo, ¿no? Y tiene un moteado a nivel de la rodilla. Ya estamos pensando en una coagulación diseminada. Entonces, importante conocer las limitaciones de la monitorización macrohemodinámica, ¿no? Entonces, esto cambió prácticamente en el año de 1970, ¿no? Aquí ya se hablaba, ¿no? En las publicaciones del catéter de semiflotación posteriormente, ¿no? Que se bautizó como catéter de Swan-Ganz en 1900, aquí en 1970, ¿no? Y con esto ya facilita la toma de decisiones porque aquí se logra medir prácticamente el gasto cardíaco. Y aquí ya más o menos tenemos, ¿no? Desglosado los componentes del gasto cardíaco, que es la precarga, la poscarga, el inotropismo y el estado de cronotropismo. Es decir, los tres primeros, precarga, poscarga y inotropismo, ¿no? Que son determinantes prácticamente, ¿no? Del volumen de eyección, ¿no? Y el cronotropismo de la frecuencia cardíaca. Entonces, tienen que tener entendido gasto cardíaco y sus determinantes del volumen de eyección, que son la precarga, la poscarga y el inotropismo, y de la frecuencia cardíaca, el cronotropismo, el tiempo que está latiendo. ¿Cómo estudiamos la precarga? La precarga, si nosotros vemos en este gráfico, se estudia con la curva de Frank Starling. Esta curva fue descrita independientemente, ¿no? Por Otto Frank y Ernesto Starling. Y tiene esta morfología típica que estamos acostumbrados a ver, en fisiología les han enseñado, que es una curva en donde al principio, ¿no? Cuando nosotros aumentamos la precarga, ¿no? Aumentamos el volumen de eyección, pero llega un punto, ¿no? En que se estanca y ya el volumen de eyección, cuando se estanca y no se incrementa más, todo esto significa que esta parte se conoce como una precarga dependiente. Una precarga dependiente y esta otra se llama precarga independiente. Aquí ya no va a subir el gasto cardíaco, a pesar de que nosotros tengamos al paciente prácticamente, como muchas veces lo hacemos, lo encharcamos de volumen al paciente y con una presión venosa central de 20 a 25, ¿no? Milímetros de mercurio, ¿no? La poscarga, ¿no? Por otro lado, es la fuerza que se opone al vaciamiento del corazón y se mide, ¿no? Mediante la tensión sobre la pared del ventrículo durante la sístole y, en otras palabras, cuando decimos poscarga, ¿no? Se refiere con qué fuerza está contrayendo el ventrículo y esta fuerza sería para vencer la distensibilidad de la pared de la aorta, así como la resistencia vascular sistémica, y si tiene una válvula aórtica estenótica, es un factor importantísimo en el incremento de la poscarga. Por lo tanto, esta poscarga, si es la resistencia al vaciado del corazón, ¿no? Esta va a equivaler a la tensión de la pared ventricular en sístole, lo que nos va a dar una fuerza de contracción ventricular, nos va a dar una distensibilidad de la pared de la aorta y nos va a dar una resistencia vascular sistémica. Otro parámetro determinante es la resistencia vascular sistémica, que haciendo, ¿no? Como habíamos puesto en la fórmula de Ohm, ¿no? Tenemos
que la resistencia vascular sistémica es igual a la presión arterial media menos la presión venosa central dividida entre el gasto cardíaco. Si nosotros hacemos el otro arreglo, podemos desglosar y decir que la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica más la presión venosa central. Entonces, esto podemos entender cómo la presión arterial media directamente depende de la presión venosa central. Y eso es por lógica, ¿no? Y también un supuesto, que el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. El otro componente, ¿no? Es prácticamente la contractilidad miocárdica. Entonces, si nosotros tenemos aquí el gasto cardíaco, como conocemos en fisiología, ¿no? Como la inotropía, es la función contráctil del corazón, la interacción de los filamentos de actina y miocina que produce el acortamiento del cardiomiocito. Y ahí aumenta la contractilidad, aumenta el gasto cardíaco. Entonces, es de la contractilidad miocárdica. Esta contractilidad miocárdica, cardíaca, ¿no? Es la capacidad intrínseca, ¿no?, del miocardio para bombear la sangre en condiciones de precarga y poscarga constantes, ¿no? Entonces hablamos de velocidad de acortamiento del músculo cardíaco. En otras palabras, ¿no?, podemos decir, ¿no?, cuando valoramos la contractilidad, nos referimos a la velocidad de acortamiento del músculo cardíaco. ¿Por qué esta velocidad de acortamiento del músculo cardíaco? Porque esta velocidad va a determinar la morfología de la forma en que se produce el ascenso de la curva arterial, ¿no? Este ascenso de la curva arterial, ¿no?, en el Swan-Ganz, en este catéter Swan-Ganz, pero tiene una gran ventaja, ¿no?, que nos mide el gasto cardíaco. Bueno, el problema es que a veces tenemos un montón de cables, ¿no?, y lo principalmente que son los 3 transductores que nos vamos a tener, ¿no? Presión arterial, resistencia y el lado venoso. Entonces, estas mediciones de la arteria pulmonar, la presión venosa central y la línea arterial, ¿no? Entonces, todo esto significa del catéter Swan-Ganz, ¿no? Ya eso lo vamos a ver después, ¿no? Por eso, ahora se ha simplificado, ¿no?, con aparición de la tecnología invasiva, pero menos invasiva, en este caso de la línea arterial, la tecnología para medir el gasto cardíaco, ¿no? Y muchas veces hablo con los alumnos, ¿no?, y con el tiempo más vamos a depender de la tecnología, pero no de la fisiología. Y a mí me gustaría que dependamos de la fisiología, ¿no?, para entender cómo medir el gasto cardíaco, cómo hacer el análisis del contorno de las curvas, ¿no? Por ejemplo, en este es el FluoTAG, ¿no? La tecnología de catéter de este FluoTAG, ¿no?, que es un sensor de FluoTAG Edwards, ¿no?, y eso se va a conectar al monitor. Y esto nos va a permitir hallar el gasto cardíaco. Inclusive, ¿no?, complementamos con un catéter PRES, ¿no? Podríamos medir también la saturación venosa central, ¿no? En este monitor avanzado de vigileo, ¿no? Y este es muy avanzado ya. El otro es el monitor MIBIL, ¿no?, IBIMIL, donde aparece ya prácticamente, ¿no?, la variabilidad del volumen de eyección, ¿no?
Aquí también nosotros podemos ver, ¿no?, la saturación venosa central, ¿no? Y ya introduciendo la presión venosa central, podemos hablar la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco y los valores indexados, ¿no?, si dividimos todos estos valores divididos entre el área de superficie corporal, otra tecnología para la monitorización avanzada, aparte de la línea arterial, ¿no?, es el volumen view, sistema view, ¿no? Volumen view. Esta tecnología nos permite medir el gasto cardíaco mediante la tecnología de la termodilución transpulmonar, ¿no?, que vamos a ver ojalá en la práctica. Entonces, toda esta tecnología ha evolucionado, ha sido perfeccionado. Ahora inclusive hay otras tecnologías todavía más atrevidas, ¿no? ¿Cuál es esa tecnología? ¿No? Esa tecnología que a veces nos podemos imaginar, monitores que van a detectar prácticamente en el momento, ¿no?, que nos ayude a predecir, o sea, anticiparnos si un paciente va a estar haciendo una hipotensión. Hablamos de los próximos minutos, 5 minutos. O sea, no solamente te dice si en ese momento está hipotenso, ¿no? Es mucho más atractivo, sería un monitor que te va a decir, ¿no?, en este momento cómo está el paciente, que lo tienes que monitorizar. Dentro de 5 minutos hay tanto por ciento de probabilidad de que te va a hacer una hipotensión, con una medida menor a 65 milímetros de mercurio, ¿no? Estamos hablando de presión arterial media. Y esto sería como la monitorización del futuro. O sea, cuando ya ustedes estén trabajando como médicos, ojalá que tengan bien entender todo lo que estamos hablando. Y esto se va a lograr a partir de una línea arterial. Eso significa, ¿no?, ya en lugar de decir monitorización, podríamos cambiar a otros estatus que se llama la premonitorización, ¿no? En la premonitorización podemos imaginar que ustedes pueden predecir un evento premonitorio, ¿no?, de hipotensión o no hipotensión. Este evento premonitorio sería la ciencia o ficción, pues la tecnología, ¿no?, esta de la tecnología de Edwards, ¿no?, que nosotros tenemos acá como la predicción index de hipotensión, ¿no? Lo que va a medir es prácticamente el índice, ¿no?, de predicción de hipotensión. Y se pregunta más o menos, ¿cómo es que el aparato puede predecir, ¿no?, que un paciente va a desarrollar una hipotensión, ¿no? Es un evento premonitorio, ¿no? Entonces se trabajó con los ingenieros y los médicos de Edwards, ¿no?, y fue a analizar una base de datos. Y en esa base de datos, lo que encontraron que tenían 59,000 eventos de hipotensión y más de 144,000 eventos hipotensivos. Lo analizaron y llegaron a la conclusión que hay 23 parámetros que cuando se conjuntan permiten predecir la probabilidad de hipotensión en un 85% de certeza en los próximos 5 minutos, ¿no? Es un monitor que el premonitorio, ¿no?, como ven acá, avanzado, ¿no?, el IB1000. Si nosotros ven acá, ¿no?, el parámetro de la presión arterial media, ¿no?, nosotros tenemos también el gasto cardíaco, ¿no?, y tenemos la resistencia vascular sistémica, ¿no?, tenemos la frecuencia cardíaca, ¿no?, tenemos el volumen de eyección, ¿no?,
tenemos también la precarga, ¿no? Tenemos acá la variabilidad del volumen de eyección. Y probablemente estos dos parámetros de P y de T, ¿no? La elastancia arterial dinámica, ¿no? Entonces ya tenemos los parámetros y en la poscarga, ¿no? El EADI, ¿no? Entonces tenemos acá elastancia arterial dinámica y la predicción de las presiones en milímetros de mercurio en las contractibilidad. Si hablamos de precarga, ¿no? Vamos a hablar que un ejemplo. Vamos al hospital, pasamos por el ambiente de cirugía y la enfermera, ¿no? Nos dice, el paciente de la cama tal está haciendo hipotensión. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos preguntamos, ¿será problema de la precarga? ¿Será problema de un corazón débil? ¿O más necesita mejorar la contractilidad? ¿O será un paciente completamente vasodilatado? Por lo tanto, necesitamos mejorar la poscarga. ¿Cómo mejoramos? Aumentando la resistencia vascular periférica. Y eso es algo que se les va a presentar, ¿no? Con mucha frecuencia, en emergencia, ¿no? Especialmente en sala de operaciones, en cuidados intensivos, ¿no? En los salones de recuperación posanestésica. Es bastante común. Entonces, si tenemos un paciente que está hipotenso, ¿qué es lo que nosotros hacíamos o hacemos? ¿No? Si está hipotenso, ¿no? Nosotros colocamos un vasopresor, damos un bolo de fluidos, ¿no? O también podemos dar un inotrópico, pero no analizamos la razón por la cual el paciente está hipotenso. Porque si usted o uno le pone un vasopresor, de hecho que va a subir la presión, ¿no? Va a subir la presión. Si un paciente sangra 1,5 litros y está hipotenso, y si usted introduce un bolo de un vasoconstrictor, con total seguridad que va a subir algo de la presión y de manera transitoria. Pero ¿qué está pasando a nivel de la microcirculación? A nivel de la microcirculación va a estar muy mal el paciente, porque no se está resolviendo la causa de fondo, a pesar de que a nivel macrocirculatorio usted ve la mejoría en la presión arterial. Entonces, si nosotros, ¿no? Para recordar que la mayoría o la mejoría macrocirculatoria no es sinónimo de mejoría, que sería lo más importante, la microcirculación. También a veces en la sala de recuperación, pacientes quirúrgicos, ¿no? Los pacientes cuando se encuentran en la zona de precarga, ¿no? Hablamos de la independencia. Entonces, si yo aplico un inotrópico, porque debemos distinguir vasopresor, inotrópico, ¿no? Cuando ya hace un corazón que ya está en una hipercontractilidad. Si está en hipercontractilidad, va a haber menos circulación a los tejidos. Va a ser lo contrario. Entonces aplicamos estrategias, ¿no? Inadecuadas. No entendemos la fisiología. No entendemos la macrocirculación y la microcirculación, ¿no? Y estas estrategias inadecuadas no va a mejorar la presión,
El ejemplo típico es un paciente que está hipotenso, ¿no? Generalmente por un estado de vasoplegia, ¿no? Y generalmente nosotros cogemos y introducimos bolos de fluido. A veces en los centros de salud, en la periferia, cuando ustedes son médicos, están haciendo su serum, nos traen prácticamente con una cantidad de fluidos que más empeoraron al paciente. Yo vi a veces posibilidades de ver cómo los pacientes llegan con 7, 8, 9 unidades, 9 litros de cloruro de sodio que ha introducido. Eso es importante lo que estamos hablando. Entonces acá mejoramos la presión transitoria. Este va a producir una activación de los vasopresores, ¿no? Y a esta activación de los vasoreceptores va a haber un efecto reflejo que produce un menor tono simpático. Claro, si estamos mejor volumen, menor tono simpático, ¿no? Entonces, si tenemos menor tono simpático, explica por qué no me sube la presión, ¿no? Entonces, si no sube la presión, nosotros vemos en la clínica que es un paciente séptico. Va a cargar un bolo de fluido a presión, pero la frecuencia cardíaca baja, ¿no? Y esta es la activación del mecanismo contrarregulador. Por eso es importante identificar, ¿no? ¿Cuál es el problema de fondo para la regulación cardiovascular? Si nosotros hacemos un resumen, ¿no? Hasta el momento, si nosotros tenemos un paciente hipotenso, el retorno de volumen lo va a clasificar en dos tipos de pacientes, ¿no? Este paciente está hipotenso y a veces nosotros le damos un reto de volumen, ¿no? Y eso nos va a permitir clasificar dos tipos de pacientes. Aquellos que son presos respondedores o aquellos pacientes que son precarga respondedores. Presos respondedores inotrópicos. Los precarga volumen, ¿no? Responden al volumen. Entonces, estos presos respondedores son aquellos que suben la presión arterial, ¿no? Con vasopresores. Y los de precarga, ¿no? Respondedores son aquellos que se sube el gasto cardíaco, pero no sube la presión arterial. Y esos son los pacientes sépticos. Entonces, para marchar o aclarar este concepto ante un reto de volumen, podemos nosotros observar, ¿no? Dos grupos de pacientes. Los que son presos respondedores, más o menos sube la presión arterial media en un 10%, o los precarga respondedores que sube el gasto cardíaco en un 10%. Entonces, ustedes me dirán, ¿no? Algunos pacientes van a ser presos respondedores, ¿no? Más precarga respondedores, pero la mayoría de pacientes o responden subiendo la presión o responden subiendo el gasto cardíaco. Entonces son situaciones que debemos tomar, son situaciones difíciles, porque no sabemos la causa. Si supiéramos la causa, ¿no? Todo sería fácil. El problema es que si un paciente está hipotenso y nosotros no le logramos identificar apropiadamente el mecanismo de la hipotensión o este mecanismo de shock circulatorio, podríamos regalarle complicaciones a consecuencias de medidas terapéuticas, ¿no? Que no podemos nosotros dar esos tratamientos, ¿no? Entonces no responden a la etiología que nosotros estamos pensando.
Entonces vamos a analizar con detalle en esta pantalla, ¿no? De lo que sería una monitorización arterial. Una monitorización arterial invasiva avanzada, ¿no? Que nosotros podemos tener, ¿no? En la precarga, ¿no? La variabilidad de volumen de eyección, que nos da un estimado, ¿no? De cómo está la precarga. Este valor, por ejemplo, nos dice que está a un 3%. ¿Qué pasaría si este valor estaría a 15% o de repente más? Que este paciente va a responder con volúmenes, ¿no? Esa respuesta es menos del 15%. Entonces no va a responder. Acá tenemos que tener en cuenta la contractilidad. Cuando vemos la contractilidad, tenemos que el parámetro, ¿no? De la velocidad con que sube la presión arterial con respecto al tiempo. Velocidad, tiempo, ¿no? O sea, que el tiempo es la rama ascendente de la onda arterial, ¿no? Anacrótico. Y este, que es la poscarga, nos va a decir sobre la elastancia arterial dinámica. Este va a ser un parámetro para valorar el acoplamiento entre el volumen que está eyectando el ventrículo y la capacidad del sistema vascular para alojar este volumen, ¿no? Que está eyectando. Y entonces vamos a empezar, ¿no? Empezamos con la precarga, ¿no? Y esto lo logramos gracias al monitoreo de la línea arterial. Entendido así, sobre la predicción, el índice de predicción de la hipotensión, vamos a hablar un poco de la precarga, cómo la podemos valorar indirectamente. La podemos valorar indirectamente mediante este parámetro, ¿no? De la variabilidad del volumen de eyección. Aquí hablamos de 15%. Si tenemos menos del 15%, no va a valer la pena ponerle volumen al paciente. Si tienen más del 15%, probablemente va a responder con volumen. Ahora, para que este valor refleje y tenga un poder predictivo, nosotros vamos a tener tres cosas importantes. Necesitamos tres cosas. En el número uno, que el paciente esté en ventilación mecánica, ¿no? Y además, este paciente, ¿eh? No esté haciendo un esfuerzo inspiratorio importante, ¿no? Y por último, ¿no? Que es el volumen de aire corriente que está recibiendo ese paciente, sea de al menos 6 centímetros cúbicos por kilogramo de peso. Ese parámetro no es preciso para predecir la precarga del paciente. Hay algunos pacientes que a pesar de que tienen esta variabilidad, no sube la presión arterial. ¿Pero por qué no sube la presión arterial? Porque la sangre no solamente se encuentra en el lado arterial, ¿no? De hecho, que la mayor parte de nuestra volemia se va a encontrar prácticamente, ¿no? A nivel venoso. Y si se va a encontrar a nivel venoso, ¿no? Y sobre todo en las venas grandes, ¿no? La volemia va a estar escondida en la vena cava y las grandes venas. Y resulta de que un paciente que tiene un estado de vasoplegia, no solamente hay vasodilatación arterial, sino hay una venodilatación que muchas veces en sala de operaciones hablamos con los alumnos. Y esta venodilatación lo que hace es esconder la sangre a nivel del lecho venoso, produciendo un fenómeno que se llama
¿no? Emposamiento o bullying venoso. Y la sangre no retorna hacia el corazón y consecuentemente va a tener una precarga baja. Y en esos pacientes, cuando se les da una precarga en bolos de fluidos, a veces no sube la presión porque la sangre se queda estancada. Estamos hablando de pacientes vasodilatados, una vasoplegia marcada en el lecho venoso. Y para eso necesitamos la participación de los vasoconstrictores, no solo arterial, sino también a nivel venoso. Otro parámetro que nosotros vamos a tener en cuenta, ya para terminar, de la línea arterial, es lo que corresponde, ¿no? a la contractilidad. Si nosotros vemos la contractilidad, entonces nosotros podemos plantear cómo una línea arterial me puede dar información del poder contráctil del corazón. Entonces, si nosotros llamamos a esta pendiente máxima del ascenso sistólico de la curva de presión arterial, entonces, ¿de dónde apareció esto? Entonces retrocedemos un poco en el tiempo, ¿no? El clérigo, Steinhales, fue el primero en capaz de medir la presión arterial invasiva, canulando prácticamente, ¿no? La arteria carótida de un caballo con la ayuda de un asistente, ¿no? Y lo formó o midió en 8 pies, ¿no? Que hemos dicho. Pero hoy en día, cuando vemos presiones, aquí por ejemplo, si vemos unas presiones de 120/66 con una media de 81, durante nuestro estado emocional, cuando veamos, ¿no? Es un parámetro normal. Pero cuando nosotros vemos la presión arterial de 46/31, una media de 37, aquí hay un pico emocional, pero no se resuelve el problema del paciente. Necesitamos no solamente de ver el número, sino también ver la morfología, como cuando usted ve el electrocardiograma. No solo ve las ondas, también usted mide las amplitudes, ¿no? ¿A qué nos referimos sobre esto? ¿No? Nos referimos a esta curva, ¿no? De una línea arterial, ¿no? Siempre hemos dicho que el clásico de la línea arterial, una fase que corresponde a la sístole y una que corresponde a la diástole. Y un accidente, ¿no? Que se llama la incisura dícrota, el cierre de la válvula aórtica. Eso es lo que vemos generalmente cuando preguntamos, ¿no? ¿Qué presión tiene en el monitor? Pero algunas respuestas con respecto a esta línea arterial, generalmente la respuesta es aquí, ¿no? Está la sístole, la diástole, la incisura dícrota, pero algo más a esa respuesta. Entonces ahora vamos a ver la curva de la línea arterial. ¿Cómo? ¿No? Tenemos que analizar el contorno. Este contorno que todos los días les hago ver a los alumnos, ¿no? Tenemos que ver la variabilidad relacionada al ciclo respiratorio y la correlación con el EKG, ¿no? Si ponemos el EKG acá, la respiración acá, debe haber una correlación, ¿no? Eso nos hace ver, ¿no? Que como médicos estamos viendo la hemodinamia, ¿no? Un promedio, ¿no? Primero vemos el contorno, cómo es el contorno de una línea arterial, como lo que vemos en el pulsosímetro, ¿no? Y luego vemos una fase, ¿no?
en la de diástole, ¿no? Luego empieza la sístole, el cierre de la válvula aórtica, ¿no? Llega nuevamente la presión basal. Y este sería la diástole. Pero aquí en el ascenso hay una onda que se propaga desde la raíz, ¿no? Desde esta raíz de que empieza la anacrótica, que se llama, ¿no? Onda frontal, wave forward, ¿no? O la onda anterógrada, ¿no? Y la onda reflejada, reflex wave, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la onda anterógrada frontal, ¿no? Que nosotros vemos que se propaga desde la raíz de la aorta, pero ¿qué pasa con esa onda cuando pega a la pared de la arteria? Más aún cuando hay una bifurcación de una arteria. De hecho que se va a producir un rebote y la onda se devuelve. Y es lo que se llama, ¿no? La onda refleja a este nivel. Y esa onda refleja va a sumar a la onda anterógrada y eso es lo que explica por qué tenemos una curva de una línea arterial, ¿no? Así como esta, que eso significa que esta parte vamos a llamar la fase de ascenso sistólico, ¿no? Y la fase, esta de ascenso sistólico, es producto de la onda retrógrada, ¿no? O perdón, de la onda anterógrada, más la onda refleja. Y es la flotación en los vasos sanguíneos. Y si nosotros vemos el pico sistólico, ¿no? La presión sistólica, entonces aquí hacemos la lectura de la presión sistólica. Y luego viene la fase de descenso sistólico, ¿no? Esa fase de descenso sistólico, ¿no? Cuando asciende esta parte, es la fase de anacrotismo. Cuando desciende, lo que llamamos la fase de dicrotismo. Y hay un accidente bien marcado, ¿no? En la fase de dicrotismo, que es la incisura dícrota. No es completamente uniforme. Y este accidente es producto del cierre violento de la válvula aórtica. Después te vamos a tener, ¿no? Una incisura dícrota. En esta incisura dícrota tenemos la fase de vaciado diastólico. Y aquí tenemos la presión mínima. Y aquí hacemos la lectura de la presión diastólica. Aquí ya nos damos cuenta de que la onda arterial, ¿no? Va a tener un montón de zonas que hay que saber y conocer en la interpretación. Ya los alumnos de la práctica saben leer esta parte. Y algo muy importante si nosotros integramos el área bajo la curva, ¿no? Tenemos otro parámetro muy importante, ¿no? Si sacamos nosotros la presión arterial media, ¿no? En otras palabras, ¿no? Si nosotros preguntamos, ¿no? Descríbanos sobre la presión arterial 120/66, ¿no? ¿Cuál sería la media? Si solo menciono la sistólica, la diastólica y la media, ¿no? Entonces vamos a tener un cuadro, ¿vale? En este lado, ¿no? Entonces que debemos saber interpretar el ascenso sistólico, el pico sistólico. El descenso sistólico, ya acá en la incisura dícrota, el vaciamiento diastólico en la presión diastólica.
¿Para qué nos sirve, no? En la onda arterial. Nos sirve para estimar la fuerza del corazón. ¿Cómo es esta fuerza del corazón? En la fase de ascenso, en esta fase de ascenso, ¿no? Sistólico, este va a ser el calco de eyección ventricular, pero una eyección ventricular rápida, ¿no? Que es la contractilidad, ¿no? Y si nosotros vemos en forma más vertical, ¿no? El corazón va a tener mayor contractilidad si está esta línea más contráctil, o sea, más pendiente. Entonces, eso nos va a servir para estimar cuál va a ser la fuerza de contracción del corazón, ¿no? Otro parámetro que vamos a tener en cuenta, ¿no? Es con respecto a la variabilidad del ciclo respiratorio, ¿no? El contorno, variabilidad bis el ciclo respiratorio y correlación con el electrocardiograma. ¿Cómo vamos a verlo esto? Si nosotros vemos durante el ciclo respiratorio, la presión sube durante la inspiración y baja durante la expiración. Entonces, si nosotros vemos acá, cuando se vuelve a cerrar ese ciclo, de acuerdo a la fase del ciclo respiratorio, entonces, durante la inspiración y durante la expiración, baja la presión. Y esta oscilación lo que va a provocar es la variabilidad de la presión sistólica, ¿no? Y la variabilidad de la presión de pulso. Evidentemente, aquí va a haber mayor amplitud de la presión de pulso, ¿no? Y nosotros si vemos, aquí va a haber menor presión de pulso. Si nosotros tenemos 120, ¿no? Que es la inspiración, y en la expiración, lo que vemos acá es más o menos alrededor de 100 milímetros de mercurio. Estamos viendo de la inspiración a la expiración un descenso prácticamente de 20 milímetros de mercurio. Como consecuencia, hablamos de que la respiración, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos en la inspiración y expiración? En el momento de traducir, va a ser en el momento de traducir el descenso de la presión arterial. Entonces, como ven, nosotros podemos regular la función cardiovascular en el intraoperatorio, así en esta forma simple. Ya el resto, ¿no? Hablamos ya de ondas de EKG, tiempo transitorio de la onda de pulso, ¿no? Entonces vamos a tener varios parámetros de poder conversar ya en la práctica. También ver en la circulación la aorta abdominal, ¿no? La caída de la aorta, entonces es el tiempo transcurrido de la regulación cardiovascular en el intraoperatorio y el postoperatorio en la sala de recuperación posanestésica. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
¿O no hay nadie? Entonces finalizamos la clase. Sí, doctor, creo que ha quedado claro, doctor. Ojalá es que en la práctica ya no tengamos problemas. Muchísimas gracias. Hasta luego.